Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, licenciatura en Contaduría. El día de hoy vamos a elaborar el reto Elabora un video de la materia Dictamen a los estados financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, con el tema Costos pegajosos. Mi nombre es Ramos Pacheco Negri. Analizar el comportamiento de los costos y gastos siempre ha sido una preocupación para los usuarios de los sistemas de información financiera, pero en particular, a partir de 2003 existe un mayor interés por estudiar el fenómeno de la pegajosidad de los costos, o sticky cost en inglés, y gastos relativo a la variación de las ventas. En México, con el fin de analizar la pegajosidad en periodos con crisis, como lo fueron de 2008 a 2011, y los periodos sin crisis de 2002 a 2007, se realizó un estudio a partir de una selección de 59 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, utilizando un modelo de regresión probado, y se pudo validar la existencia de este fenómeno, tanto de los costos como de los gastos, y se encontró que es mayor en los costos durante los años sin crisis y mayor en los gastos en años con crisis, situaciones que requieren mayor atención. Pero antes de entrar a la revisión de este estudio, vamos a definir ¿qué son los costos pegajosos? Los costos pegajosos son aquellos relacionados con el costo de producción del bien o servicio identificados en un estado de resultados, que suben menos que las ventas cuando éstas crecen o bajan menos cuando éstas descienden. Anderson, Banker y Yankiram, 2003. Según estos mismos autores, los costos deberían cambiar proporcionalmente al cambio del nivel de las ventas. Sin embargo, después de su análisis, concluyeron que, en promedio, los costos suben en un 0.55% por cada aumento de 1% en los ingresos, pero disminuyen solo un 0.35% por cada 1% de disminución en ingresos. Existen numerosos estudios y análisis especializados en la materia que buscan determinar los patrones de comportamiento de los costos y gastos pegajosos de las organizaciones, con el fin de establecer mecanismos eficientes de control y análisis, ya que la falta de control sobre estos puede afectar negativamente la rentabilidad y ejercer una presión permanente en los resultados financieros. La evolución de los sistemas de información financiera, contables y de costeo. Los sistemas contables y de costeo desempeñan un papel protagónico para las empresas, al proporcionar información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones. En particular, con la globalización, estas empresas buscan expandirse hacia nuevos mercados para sus bienes y servicios, con la máxima calidad y al mejor costo posible. A partir de los años 90, las empresas buscan una mejor información relacionada con sus costos y gastos, no solamente con un enfoque de cómo se efectuaron, sino también con la idea de usar la información para plantear mejoras y estar en condiciones de superar a la competencia. Los sistemas de costeo han evolucionado desde su creación. A principios del siglo XX, el costeo por absorción se efectuó con base en los volúmenes de producción. Este enfoque considera como costo del producto el material, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Posteriormente, en la década de 1940, se empezó a difundir el sistema de costo directo o variable, que considera dos tipos de costos: los variables, que son aquellos afectados por el volumen de la producción, materia prima y mano de obra, y los fijos, que no se alteran en función del volumen de la producción. En la década de 1990 se desarrolló otro sistema de información financiera, más apegado a las necesidades de la industria, que se adapta mejor a las circunstancias de producción, denominado Sistema de Costos Basado en Actividades, SCBA. Este identifica los costos de cada actividad y los prorratea a cada producto o servicio mediante factores relacionados con el origen de estas actividades.
El supuesto bajo el cual trabaja el SCBA es que los productos consumen actividades y estas a su vez recursos. Sin embargo, la difusión y aplicación de este sistema de costeo ha sido lenta en las industrias, porque requiere una importante cantidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros para su implementación. El fenómeno pegajoso en los costos ha sido estudiado por múltiples autores desde hace un par de décadas, como lo son Anderson y Lennon, 2009, Banker y Bisalov, 2014, Pamplona et al., 2016, Porporato y Werbin, 2012, Ribeiro de Medeiros y de Sousa Costa, 2004, Timolo y Porporato, 2019. Esto se debe a un fenómeno económico denominado rigidez nominal, el cual describe el lento ajuste de los precios nominales, incluyendo el salario a variaciones de la actividad económica. Norén y Söderström, 1997, documentaron un curioso patrón del comportamiento en algunas cuentas de costos, las cuales presentaban una menor respuesta a la disminución del volumen de ventas. Sin embargo, no fue hasta el estudio de Anderson, Banker y Janakiram, 2003, que se evidenció que los cambios en el costo dependen no solo de la magnitud, sino también de la dirección del cambio en la actividad. Anderson, Banker y Janakiraman, 2003, documentaron que la suma de los costos de venta, los gastos generales y los gastos administrativos, SGIA, Selling, General and Administrative Expenses, exhibe un fenómeno que describieron como pegajoso a partir del siguiente modelo, donde SGIA es igual a costo de venta, gasto de venta, generales y administrativos. Revenue es igual a ingresos. Decrease Dummy es igual a 1 cuando los ingresos del periodo T son más bajos que los de T-1, ingresos del periodo anterior. En la literatura, el estudio del comportamiento de los costos pegajosos generalmente sigue esta tradición de evaluar, por vía de la regresión, la tasa de crecimiento de los egresos en relación con la tasa de crecimiento de los ingresos. Es importante resaltar que en la mayoría de los trabajos de investigación se agrupan indistintamente para el análisis de la pegajosidad los conceptos de costos y gastos. Sin embargo, para efecto de entender la simetría de estos conceptos, en la presente investigación se presentan por separado, en donde el término costos se asocia con la producción y/o la adquisición de bienes para su venta, mientras que el término gastos se asocia con el concepto de la operación del negocio, incluyendo la adquisición de bienes y servicios. Es importante recalcar que en el largo plazo todos los egresos, incluyendo los costos y gastos, incluyendo aquellos que en el corto plazo se consideraban fijos, son realmente variables. Ahora bien, para cerrar la sección del marco teórico, es importante resaltar que una mejor comprensión de los costos y las prácticas de gestión de costos por parte de las empresas es un área de investigación que los investigadores de contabilidad de gestión han descuidado y es un esfuerzo que vale la pena. Anderson y Lennon, 2009. Hipótesis a comprobar. Para comprender la simetría entre los costos y gastos pegajosos, se pretende probar lo siguiente en un periodo de corto plazo, un año, donde la hipótesis 1 es: dado un incremento en ventas, periodo sin crisis, la relativa magnitud de un aumento en los costos para un incremento en las ventas en el actual periodo es mayor que la magnitud relativa de una disminución en los costos para una reducción en las ventas en el periodo actual. La hipótesis 2 es: dado un decremento en ventas, periodo con crisis,
La relativa magnitud de un aumento en los costos para un incremento en las ventas en el actual periodo es mayor que la magnitud relativa de una disminución en los costos para una reducción de las ventas en el periodo actual. La hipótesis 3 es, dado un incremento en ventas, periodo sin crisis, la relativa magnitud de un aumento en los gastos para un incremento en las ventas en el actual periodo es mayor que la magnitud relativa de una disminución en los costos para una reducción de las ventas en el periodo actual. Y la hipótesis 4 es, dado un decremento en ventas periodo con crisis, la relativa magnitud de un aumento en los gastos para un incremento en las ventas en el actual periodo es mayor que la magnitud relativa de una disminución en los costos para una reducción de las ventas en el periodo actual. Las 4 hipótesis son idénticas a las utilizadas por Anderson, Banker y Jana Kariman, 2003, solo diferenciando el periodo y los costos de los gastos. Ahora bien, los resultados financieros de las empresas se ven impactados en épocas de crisis económicas, ya sea por la volatilidad de sus ingresos o por la de sus costos y gastos. La flexibilidad y la rapidez con que las empresas reaccionan para reducir, controlar o mitigar los desajustes entre sus ingresos y egresos es fundamental. Aparentemente, se potencializa el concepto de la pegajosidad, lo cual puede ocurrir solo al inicio de un periodo de crisis económicas, a diferencia de los periodos de calma. Metodología. Se solicitó a Economatica Cloud los estados financieros de todas las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de México para el periodo de 1988 a 2017. Al respecto, se recibió la información de 148 emisoras. Al hacer una revisión de la información, se determinó que con anterioridad a 2001 esta venía incompleta, ya que no todas las emisoras reportaban las cifras en su totalidad. Por lo anterior, se depuró la base de datos de empresas de la muestra con 3 criterios que mencionamos a continuación. A. Que la información anual hubiera sido reportada por al menos durante 15 años consecutivos entre 2001 y 2017. B. No incluir sociedades o fondos de inversión. Y C. No incluir empresas de los sectores financiero y de la construcción, porque la composición de costos y gastos de estas compañías difiere en comparación con la de los sectores sí considerados. Del resultado de la depuración se obtuvieron cifras de 59 empresas con una muestra de 1000 estados financieros anuales, con lo que se construyó una base de datos que incluyó la siguiente información: total de activos, ventas, costo de ventas, gastos, otros ingresos y las utilidades o pérdidas de la operación EBITDA. Durante el periodo de análisis, se identificó una etapa de 4 años en la que se presentó una crisis financiera. Se aisló este periodo para identificar si había un comportamiento atípico entre los costos y gastos durante tiempos de crisis, 2008 a 2011, y de no crisis, 2001 a 2007 y 2012 a 2017. Con el objeto de comparar las variables de estudio entre los dos periodos, se determinó como periodo de crisis al comprendido entre los años 2008 al 2011, 4 años, que corresponde con el periodo internacional de crisis financiera, y como periodo de estabilidad sin crisis financiera al comprendido entre 2002 y 2007 y 2012 y 2017, 12 años. Para estudiar el efecto de pegajosidad se utiliza el modelo propuesto por Anderson, Banker y Jana Kariman, 2003. Como variable de control se clasificó a las empresas de acuerdo con el sector de actividad, comercio, industria y servicios. Por último, se calcularon y analizaron algunas razones financieras por empresa año, para medir liquidez, actividad, rentabilidad y estructura.
Las razones seleccionadas se presentan a continuación. Como podemos observar, la razón financiera de ingresos activos mide la capacidad de generación de ingresos en relación con las inversiones, activos. El EBIT mide la rentabilidad obtenida en función de los ingresos generados. El EBIT en activos mide la rentabilidad obtenida en función de las inversiones de activos. Los gastos e ingresos son la relación de los gastos en función de los ingresos obtenidos, y el incremento de utilidades o incremento de ventas es un apalancamiento operativo, muestra el impacto en la utilidad de operación en función de un cambio en las ventas. Resultados. Las 59 empresas que participaron en la muestra tienen en promedio un desempeño a razón de 12% anual del EBIT sobre ingresos y de 8% anual del EBIT sobre activos. Recordemos que el EBIT son las ganancias antes de intereses e impuestos. Como se observa en la tabla que a continuación se presenta, las variaciones que muestran las razones financieras entre los periodos con crisis y sin crisis son mínimas y no significativas estadísticamente hablando. Podemos observar que en la tabla Razones financieras de 16 años de información, los ingresos activos de las empresas de 16 años van de 1.27, 1.82 y 1.51, dando total de la muestra de 0.81. El EBIT en ingresos en comercio es de 0.08, en industria de 0.11, en servicios de 0.17, dando un total de la muestra de 0.12. El EBIT de activos es 0.08, en comercio, en industria 0.09 y en servicios 0.08, dando un total de la muestra de 0.08. En este caso, en el EBIT de activos no hubo una variación muy significativa. En el área de gastos e ingresos, en comercio hubo de 0.25, industria 0.19 y servicios 0.28, dando un total de la muestra de 0.22. Y el DOL en comercio fue de 1.18, en industria 0.75 y en servicios de 1.01, 0.88. Recordemos esto en un periodo de muestra de 16 años. Pasando a la muestra de 12 años, que son los años sin crisis, los ingresos activos en comercio fue de 1.27, en industria de 0.80 y en servicios de 0.51, dando un total de la muestra de 0.80. El EBIT en ingresos en comercio fue de 0.08, en industria de 0.11 y en servicios de 0.18, dando un total de la muestra de 0.12. El EBIT de activos en comercio volvió a ser de 0.08, en industria de 0.09 y en servicios nuevamente de 0.08, dando el mismo resultado que la vez pasada de 0.08 en total de la muestra. En gastos e ingresos, en comercio fue de 0.25, en industria de 0.19 y en servicios de 0.28, dando un total de la muestra de 0.22. Y en DOL, el comercio fue de 1.22, industria 0.72 y servicios 0.76, dando un total de la muestra de 0.81. Por último, pasando a los años con crisis, que fue un periodo de análisis de 4 años, en ingresos activos en el área de comercio fue de 1.26, en industria de 0.87 y en servicios de 0.52, dando total de la muestra de 0.85. El EBIT en ingresos fue de 0.08, en industria de 0.11, servicios 0.15, dando un total de la muestra de 0.12. El EBIT en activos en comercio volvió a ser de 0.08, en industria de 0.09 y en servicios bajó a 0.07, dando un total de la muestra de 0.08. De gastos e ingresos en comercio fue de 0.26, en industria 0.18 y en servicios 0.29, dando un total de la muestra de 0.22.
y el DOL en comercio fue de 1.04, en industria de 0.84 y en servicios de 1.75, dando un total de la muestra de 1.9. Como pudimos observar en esta tabla, también se observa la estabilidad en todas las razones financieras, salvo en lo relativo al apalancamiento operativo, DOL, donde este índice es mayor en el periodo de los años de crisis, DOL es igual a 1.09, versus los años sin crisis, donde el DOL es de 0.81. Esta variación se acentúa principalmente en las empresas del área de servicios. La razón de este incremento se debe a la dificultad para reducir los costos fijos. Para la prueba de hipótesis HA1 y HA2, a partir del modelo de regresión propuesto por Anderson, Benker y Janakiraman, 2003 se obtienen resultados muy significativos con buen nivel predictivo, de 52.22% a 84.15% de R2, considerando todos los sectores. En la siguiente tabla se analizan las ecuaciones de regresión del fenómeno de la pegajosidad de los costos en México para los diferentes periodos. Como podemos observar, la tabla está dividida en análisis de varianza, plazo de 16 años, años sin crisis y años con crisis. En el apartado de grados de libertad de la regresión, en el plazo de 16 años fue de 939, en los años sin crisis 703 y los años con crisis 235. En el F-Value, plazo de 16 años, 594.61, años sin crisis 385.19 y años con crisis 624.68. Para la P-Value no tuvo cantidad en ninguna de las tres muestras. El coeficiente beta 1 log betas diagonal betas 1 en un plazo de 16 años tuvo un resultado de 0.8847, años sin crisis 0.8822 y años con crisis 0.9202. El T-Value en un plazo de 16 años tuvo un resultado de 19.9, años sin crisis 15.21 y años con crisis 24.78. El P-Value volvió a no tener resultado. En el coeficiente beta 2 DEC-DOOM en un plazo de 16 años tuvo un resultado de 0.1392, en los años sin crisis de 0.1891 y en los años con crisis de menos 0.1294. El T-Value tuvo un resultado en los plazos de 16 años de 2, años sin crisis 2.15 y años con crisis menos 1.95. El P-Value DEC-DOOM en un plazo de 16 años tuvo un resultado de 0.046, años sin crisis 0.032 y años con crisis 0.052. El PIB en un plazo de 16 años tuvo un resultado de 2.57, años sin crisis 2.68 y años con crisis 2.29, dando un resultado en un plazo de 16 años, como se mencionó con anterioridad, de 55.84%, en años sin crisis de 52.22 y años con crisis de 84.15%. La ecuación resultante para el plazo de 16 años para los costos pegajosos es log paréntesis C2 subíndice T diagonal C2 subíndice T menos 1 cerramos paréntesis es igual a 0.00364 más 0.8847 log abrimos paréntesis betas subíndice T diagonal betas subíndice T menos 1 cerramos paréntesis más 0.1392 domin log abrimos paréntesis betas subíndice T diagonal betas subíndice T menos 1 cerramos paréntesis. El coeficiente beta indica el cambio de los costos ante un cambio de 1% en las ventas y representa una aproximación de la proporción de los costos variables respecto al costo total. Kalapur y Eldenburg 2005. En el análisis empírico, este coeficiente es utilizado como una medida de la rigidez de los costos. Banker y Visalov 2014.
ya que un alto valor del coeficiente beta subíndice 1 indica una estructura a corto plazo con una baja proporción de costos fijos y una alta proporción de costos variables. La suma de beta subíndice 1 más beta subíndice 2 es el coeficiente de cambio de los costos ante una disminución del 1% de los ingresos. La hipótesis de que los costos son pegajosos se verifica cuando beta subíndice 1 es mayor que 0, beta subíndice 2 menor que 0 y beta subíndice 1 es mayor que beta subíndice 2. Los resultados indican que en los 3 periodos hay rigidez en los costos. El coeficiente es significativo. Sin embargo, solo en periodos con crisis existe pegajosidad, ya que B1 es igual a 0.9202 es mayor que 0, beta 2 menos 0.1294 es menor que 0 y beta 1 es mayor que beta 2. Por otro lado, los resultados también indican que en los 3 periodos hay rigidez de gastos, ya que el coeficiente beta 1 es significativo. Sin embargo, solo en periodos con crisis existe pegajosidad, ya que beta 1 es igual a 0.6294, que es mayor que 0, beta 2, que es igual a menos 0.243, menor que 0 y beta 1 es mayor que beta 2. Podemos concluir entonces que la pegajosidad de los costos y gastos siempre impacta los resultados de las empresas, incluyendo su flujo de efectivo, ya que su efecto de incremento o reducción, variación porcentual, tiene tasa diferente a la de los ingresos, pero también depende de la rápida reacción de la administración para que tales impactos puedan ser mitigados lo antes posible. Por último, con esta investigación, podemos concluir que es importante analizar los costos y gastos por separado, ya que su comportamiento es asimétrico, por lo que considerar ambos conceptos como uno solo podría perjudicar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. En resumen, hay que cuidar más los costos en años sin crisis y los gastos en años con crisis. De la forma como reaccionan las empresas para controlar sus costos y gastos, depende el 100% de sus resultados financieros. En el caso de las empresas mexicanas analizadas, la mayoría pudo hacerle frente a los periodos de crisis internacionales, ya que lograron mantener sus niveles de eficiencia y rentabilidad en el transcurso del tiempo.